Nadie le había enseñado qué hacer cuando el miedo es más grande que el cuerpo. Tenía solo 5 años, y esa noche el mundo se volvió demasiado pesado para sus manos pequeñas. La calle estaba casi vacía. El frío se colaba por sus zapatos gastados, y su corazón latía tan fuerte que parecía gritar por él. No lloraba, porque alguien tenía que ser valiente. Caminó despacio, mirando las casas como si cada puerta fuera una pregunta, como si detrás de alguna de ellas existiera una respuesta para lo que estaba ocurriendo dentro de su hogar. Su mamá no se levantaba. Respiraba con dificultad, y dentro de ella había otro corazón latiendo, un bebé. El niño no entendía palabras como emergencia o riesgo. Solo sabía una cosa: si no hacía algo, podía perderlo todo. Se detuvo frente a una casa humilde, una de esas que nadie mira 2 veces, una de esas donde vive la gente que el mundo ya olvidó. Levantó la mano, dudó y golpeó la puerta. Del otro lado, una anciana pobre y solitaria escuchó aquel llamado inesperado sin imaginar que, al abrir, su propia vida estaba a punto de cruzarse con un destino que nunca pidió, pero que cambiaría todo. Porque a veces, cuando un niño pide ayuda, no solo está salvando a su madre, está despertando a alguien que llevaba años esperando volver a existir. Habían pasado apenas 20 minutos desde que ella cayó. El niño la había visto tropezar con la alfombra raída de la sala. Primero pensó que se levantaría como siempre, que se reiría, que le diría que todo estaba bien. Pero no se levantó. Se quedó en el suelo, respirando rápido, con una mano en el vientre abultado y la otra apretando el borde del sofá viejo. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, como si estuviera tratando de contener algo más grande que el dolor. El niño se arrodilló junto a ella. «¿Mami?» Ella no respondió de inmediato. Solo respiraba. Inhalaba profundo, exhalaba despacio. Como si cada respiración fuera un esfuerzo que le costaba toda la fuerza que le quedaba. Cuando por fin abrió los ojos, lo miró con una ternura que él no olvidaría jamás. Una ternura mezclada con miedo. «Escúchame bien, mi amor». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra sonaba clara. «Necesito que seas muy valiente». El niño asintió. No sabía bien qué significaba eso, pero asintió. «Ve a buscar ayuda. Toca en la casa de al lado o en la de enfrente. No importa dónde. Solo pide ayuda». «¿Y tú?» «Yo voy a estar aquí, esperándote. Pero necesito que vayas rápido, ¿sí?» Él no quería irse. No quería dejarla sola en el piso, pero la miró a los ojos y supo que no tenía opción. Se puso de pie. Le dio un beso en la frente y salió corriendo hacia la puerta. La noche lo recibió con una brisa fría que le erizó la piel. No había casi nadie en la calle, solo un perro flaco que husmeaba entre las sombras. Una luz tenue parpadeaba en un poste al final de la cuadra. El niño miró a su alrededor. Las casas parecían todas iguales, bajas, de paredes despintadas, con ventanas cerradas que no dejaban ver nada hacia adentro. ¿A cuál puerta tocar? Eligió la más cercana, corrió hasta ella, tocó con fuerza, esperó. Nadie respondió. Volvió a tocar, más fuerte, casi golpeando. Silencio. Se mordió el labio, respiró hondo y siguió caminando. Tocó en otra puerta, y luego en otra, y en otra más. Algunas no abrieron. En otras escuchó voces adentro, pero nadie salió. Como si el mundo se hubiera vuelto sordo a su urgencia, hasta que llegó a una casa al final de la calle. Era pequeña, casi tan humilde como la suya. Las paredes tenían manchas de humedad. La puerta de madera estaba desgastada por el tiempo, pero había una luz encendida adentro. Una luz débil, pero luz al fin. El niño tocó y esperó. Escuchó pasos lentos acercándose, pasos cansados, pasos de alguien que no esperaba visitas. La puerta se abrió apenas una rendija. Y del otro lado apareció una mujer mayor, tal vez 60 y tantos, tal vez 70. Su cabello gris estaba recogido en un moño desprolijo.
Sus ojos, del color de la miel oscura, lo miraron con sorpresa y desconfianza. «¿Qué haces aquí a esta hora, niño?» Él no supo qué decir al principio. Las palabras se le atascaron en la garganta, porque ahora que tenía a alguien frente a él, el miedo volvió a ser más grande que su cuerpo. Pero pensó en su mamá, en su respiración entrecortada, en el bebé. Y las palabras salieron solas. «Mi mamá se cayó». La anciana frunció el ceño. «¿Se cayó?» «Sí, y no se levanta, y tiene un bebé dentro». Los ojos de la mujer se abrieron un poco más. «¿Está embarazada?» El niño asintió con la cabeza, rápido, casi desesperado. «Dice que le duele mucho y que necesita ayuda. Por favor, señora». Hubo un silencio que al niño le pareció eterno. La anciana lo miró fijo, como si estuviera tomando una decisión que pesaba más de lo que él podía entender. Y entonces algo cambió en su rostro. No era exactamente ternura, ni compasión inmediata. Era algo más profundo, algo que había estado dormido durante años y que ese niño, con su voz temblorosa y sus ojos suplicantes, acababa de despertar. «¿Dónde vives?» «Aquí cerca, 3 casas más allá». La mujer asintió despacio. Miró hacia adentro de su propia casa, como si estuviera despidiéndose de algo. Luego volvió a mirarlo. «Espérame un momento». Cerró la puerta. El niño se quedó afuera, temblando. No sabía si era por el frío o por el miedo de que ella no volviera a salir. Pero ella sí salió. Salió con un chal sobre los hombros y una bolsa pequeña en la mano. Salió con los ojos más claros, como si una luz se hubiera encendido dentro de ella después de mucho tiempo apagada. «Guíame». Y el niño corrió delante de ella, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Cuando llegaron a la casa, la puerta estaba entreabierta, tal como él la había dejado. La anciana entró despacio, mirando alrededor. La sala era pequeña, apenas tenía muebles, un sofá viejo, una mesa coja, una lámpara con la pantalla rota, y en el suelo, junto al sofá, estaba ella, la madre, joven, tal vez de 30 años, con el cabello negro pegado a la frente por el sudor, la piel pálida, los ojos cerrados, una mano en el vientre hinchado, la otra aferrada al borde del sofá. La anciana se arrodilló junto a ella. «¿Me escuchas?» La mujer abrió los ojos lentamente. Miró a la desconocida con confusión. Luego miró a su hijo, que estaba de pie junto a la puerta, observando todo con una mezcla de esperanza y terror. «¿Quién?» «Tu hijo me llamó. Dijo que necesitabas ayuda». La madre cerró los ojos de nuevo y dejó escapar un suspiro tembloroso. No debí dejarlo salir solo. Hiciste lo correcto». La anciana puso una mano en su frente. Estaba ardiendo. «¿Cuánto tiempo llevas así?» «No lo sé, tal vez media hora». «¿Estás sangrando?» La madre negó con la cabeza. «Solo duele mucho y el bebé no se mueve como antes». La anciana respiró hondo. Miró al niño. «¿Tienes agua aquí?» «Sí». «Tráeme un poco. Y una toalla limpia si hay». El niño corrió hacia la cocina. Sus pies descalzos hacían un ruido sordo contra el piso de cemento. La anciana volvió a mirar a la madre. «¿Cuándo sales de cuentas?» «En 2 semanas». «¿Has tenido contracciones?» «No lo sé. Solo siento presión». «Mucha presión». La mujer mayor asintió. Puso su mano sobre el vientre abultado con cuidado. Sintió el bulto moverse ligeramente bajo su palma. «El bebé está vivo». La madre comenzó a llorar. No eran lágrimas ruidosas. Eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas y caían al piso. Pensé que lo había perdido». La anciana no dijo nada. Solo apretó su mano. El niño regresó con un vaso de agua y una toalla deshilachada. «Bien hecho». La anciana mojó la toalla y la pasó por la frente de la madre. Luego le dio de beber despacio. «Ahora escúchame bien. Vamos a llevarte a la cama. Despacio, sin prisa. ¿Puedes moverte?» La madre asintió débilmente. Entre la anciana y el niño, la ayudaron a ponerse de pie.
Caminaron despacio hacia el cuarto. Un cuarto diminuto con una cama angosta cubierta por una sábana gastada. La acostaron con cuidado. La anciana se sentó en el borde de la cama. Miró a la madre. Luego miró al niño, que seguía de pie en la puerta con los ojos muy abiertos, y en ese momento, mientras la luz de la lámpara parpadeaba suavemente, la anciana supo algo que no había sabido en décadas, que todavía servía para algo, que todavía podía salvar algo, que tal vez, solo tal vez, esta noche no había llegado por casualidad a esa puerta, porque a veces el destino no llama con fuerza, llama con los nudillos pequeños de un niño que no sabe que está salvando dos vidas al mismo tiempo. La anciana no había tocado a otra persona en años, no de esta manera, no con cuidado, no con propósito. Había olvidado lo que se sentía tener las manos ocupadas en algo que importaba, algo más grande que barrer el mismo piso todos los días o calentar agua para un té que nadie más compartiría. Ahora sentada al borde de aquella cama angosta, con la mano de una desconocida entre las suyas, sintió algo que creía perdido. Utilidad. Tal vez incluso esperanza. Pero no lo dijo, no lo demostró. Solo apretó la mano de la mujer joven con firmeza y habló con voz clara. «¿Cómo te llamas?». La madre tardó en responder. Respiraba despacio, tratando de controlar el dolor que venía y se iba como olas. «Valeria. Valeria. Bonito nombre». La anciana le pasó la toalla húmeda por la frente nuevamente. «Yo soy Estela». Valeria abrió los ojos, miró a la mujer con gratitud y algo más, algo parecido a la vergüenza. Lamento haberla molestado». «No me molestas». Estela dijo eso con tanta naturalidad que hasta ella misma se sorprendió, porque era cierto, no la molestaba. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, alguien la necesitaba. El niño seguía de pie en la puerta, observando. Sus manos pequeñas agarraban el marco de madera como si temiera que todo pudiera desaparecer si soltaba. Estela lo miró. «¿Cómo te llamas, pequeño?» «Mateo». «Mateo. Buen nombre también». Le hizo un gesto para que se acercara. «Ven, siéntate aquí al lado de tu mamá». Mateo caminó despacio hasta la cama. Se sentó en el borde, muy quieto, con los ojos fijos en su madre. Estela notó que el niño no preguntaba, no lloraba, no pedía explicaciones, solo estaba ahí, presente, como si su sola presencia fuera su forma de cuidar. «Eres muy valiente, Mateo». El niño no respondió, pero algo en su mirada se suavizó. Estela observó el cuarto con atención. Las paredes estaban desnudas, no había cuadros, no había adornos. Solo una cómoda vieja con cajones a medio cerrar y una lámpara que proyectaba sombras suaves contra la pared. Era un hogar humilde, pero no descuidado. Había un orden silencioso, una limpieza que hablaba de esfuerzo, de alguien que intentaba mantener las cosas en su lugar, aunque todo lo demás se estuviera cayendo. Estela conocía ese tipo de hogar, porque el suyo era igual. «¿Vives sola, Valeria?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Valeria cerró los ojos, como si la pregunta doliera más que las contracciones. «Sí». «¿Y el padre del bebé?». Silencio. Estela no insistió. Sabía reconocer ese tipo de silencio. Era el mismo que ella misma había guardado durante años. El silencio de las mujeres abandonadas. Valeria abrió los ojos de nuevo. Miró a Mateo con ternura. Luego miró a Estela. Se fue hace 4 meses. Dijo que no estaba listo, que era demasiado, que lo sentía. Su voz se quebró al final, y me dejó sola, con Mateo, y con esto. Puso una mano sobre su vientre. Estela asintió despacio. No dijo nada, porque sabía que algunas heridas no se curan con palabras, solo con presencia. Pasaron unos minutos en silencio. Estela revisó el pulso de Valeria. Estaba acelerado pero constante. Le tocó la frente de nuevo. Seguía caliente pero no tanto como antes. «¿Has comido hoy?». Valeria negó con la cabeza. No tenía hambre.
Eso no importa, necesitas comer algo, aunque sea un poco. Estela se puso de pie, miró a Mateo. ¿Tienes pan? ¿Algo en la cocina? Mateo asintió. Hay pan y un poco de leche. Perfecto. Muéstramelo. El niño se levantó de la cama y salió del cuarto. Estela lo siguió. La cocina era aún más pequeña que el cuarto. Una estufa vieja de 2 hornallas, un fregadero con una canilla que goteaba, una mesa de madera con 2 sillas desparejas. En un estante había media hogaza de pan envuelta en un trapo, una botella de leche casi vacía, un paquete de arroz, unas latas de atún. Estela miró todo eso y sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que era vivir así, con lo justo, con lo mínimo, con el miedo constante de que lo poco que había se terminara. Mateo abrió el estante y sacó el pan. Es de ayer, pero todavía está bueno. Estela tomó el pan entre sus manos. Estaba duro en los bordes, pero suave en el centro. Es perfecto. Cortó un pedazo. Buscó un plato. Lo puso sobre la mesa. ¿Tú ya comiste, Mateo? El niño dudó. Un poquito. Estela lo miró fijo. ¿Cuándo? En la tarde. ¿Y en la noche? Mateo bajó la mirada. Estela suspiró. Cortó otro pedazo de pan, más grande. Siéntate. Mateo obedeció. Estela puso el plato frente a él. Luego sirvió un vaso pequeño de leche. Come, despacio, y toma leche. El niño comió en silencio, con hambre contenida, como si tuviera miedo de que alguien le quitara el plato. Estela lo observó mientras comía, y sintió algo que no había sentido en décadas, un instinto maternal que creía muerto. Cuando Mateo terminó, Estela preparó otro plato con pan y un poco de leche tibia. Lo llevó al cuarto. Valeria estaba recostada con los ojos cerrados, pero no dormía, solo descansaba. Valeria. La mujer abrió los ojos. Necesitas comer algo. No puedo. Sí puedes. Solo un poco, por el bebé. Valeria miró el plato, luego miró a Estela, y algo en la mirada de esa mujer mayor le dio fuerzas. Se incorporó despacio. Tomó el pan entre sus manos. Le dio un mordisco pequeño. Estela se sentó en la silla junto a la cama. Bien, muy bien. Valeria masticó despacio. Tragó. Bebió un sorbo de leche. Gracias. Su voz era apenas un susurro. No tienes que agradecer. Estela dijo eso con firmeza, porque era cierto. No merecía agradecimiento, porque esto era lo menos que podía hacer. Por alguien. Por cualquiera. Después de tantos años de no hacer nada por nadie. Mateo entró al cuarto de nuevo, se sentó en el piso, al lado de la cama. Apoyó la cabeza contra el colchón. Estela lo observó. ¿Tienes sueño, pequeño? Mateo negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Puedes dormir un rato si quieres. Yo voy a quedarme aquí con tu mamá. Mateo la miró con desconfianza. ¿No se va a ir? La pregunta golpeó a Estela como una piedra, porque supo exactamente lo que había detrás de esa pregunta, el miedo de un niño que ya conocía el abandono. No, Mateo, no me voy a ir. El niño la miró un momento más. Luego asintió, y cerró los ojos. El cuarto quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración de Valeria, el goteo de la canilla en la cocina, el viento suave que se colaba por las rendijas de la ventana. Estela miró a Valeria, luego miró a Mateo, dormido en el piso, y se preguntó cómo era posible que 2 personas tan frágiles hubieran sobrevivido solas hasta ahora. Luego se preguntó otra cosa. ¿Por qué ella? ¿Por qué ese niño había tocado justo su puerta? De todas las casas en esa calle, de todas las puertas que podía haber elegido, ¿por qué la suya? No creía en Dios, no desde hacía mucho tiempo. Pero esa noche, sentada en esa silla vieja, en esa casa que no era la suya, cuidando a 2 desconocidos que le habían sido entregados sin explicación, esa noche Estela comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, alguien la había estado buscando también. Valeria respiró hondo, abrió los ojos. «¿Estela? Estoy aquí. ¿Por qué haces esto?» La pregunta quedó flotando en el aire. Estela no respondió de inmediato.
porque no sabía la respuesta. O tal vez sí la sabía, pero no estaba lista para decirla en voz alta. Finalmente habló, porque alguien debió haberlo hecho por mí, hace mucho tiempo. Valeria la miró con los ojos brillantes. ¿Qué pasó? Estela bajó la mirada. Eso es una historia para otro momento. Pero Valeria no insistió, solo asintió, y en ese gesto hubo algo más profundo que la gratitud. Hubo comprensión. Porque ambas sabían lo que era el dolor silencioso. Ambas sabían lo que era estar sola, y ambas sabían que esa noche, por alguna razón que ninguna de las dos entendía completamente, ya no lo estaban. Estela se quedó sentada junto a la cama, observando, cuidando, esperando. Y mientras las horas pasaban lentamente, algo dentro de ella comenzó a sanar. Algo que había estado roto durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía estar entera. Pero esa noche, con las manos ocupadas y el corazón despierto, Estela comenzó a recordar que todavía estaba viva, que todavía podía importar, que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para volver a existir. La madrugada llegó despacio, como si tuviera miedo de interrumpir algo sagrado. Estela no había dormido, ni siquiera lo había intentado. Se había quedado sentada en esa silla vieja, vigilando cada respiración de Valeria, cada movimiento del bebé bajo la piel tensa de su vientre. Mateo dormía en el piso, acurrucado sobre una manta delgada que Estela le había puesto encima. Su respiración era suave, tranquila, como si por primera vez en mucho tiempo se sintiera seguro. Estela lo miró con ternura. Ese niño había cargado un peso demasiado grande para sus hombros pequeños, y sin embargo no se había roto, se había mantenido entero, valiente, presente, como si ya supiera que algunas personas nacen con la misión de sostener a otros. Valeria se movió en la cama. Abrió los ojos lentamente. ¿Qué hora es? Su voz sonaba ronca, cansada. Casi las 5 de la mañana. Valeria parpadeó. Miró hacia la ventana. Todavía estaba oscuro afuera, pero había un tinte grisáceo en el cielo que anunciaba el amanecer. ¿No dormiste? Estela negó con la cabeza. No importa, estoy bien. Valeria intentó incorporarse, pero una punzada de dolor la detuvo. Apretó los dientes. Puso una mano en su vientre. Estela se levantó de inmediato. ¿Qué sientes? Presión. Mucha presión. Como si algo estuviera empujando hacia abajo. Estela puso su mano sobre el vientre. Sintió la dureza, la tensión. Son contracciones. Valeria la miró con los ojos muy abiertos. Ya. Tu cuerpo se está preparando. No significa que el bebé vaya a nacer ahora mismo, pero sí significa que tenemos que estar atentas. Valeria respiró hondo. Cerró los ojos. No estoy lista. Nadie lo está nunca. Estela dijo eso con una suavidad que sorprendió incluso a ella misma. Pero tu cuerpo sí lo está, y el bebé también. Solo tienes que confiar. Valeria abrió los ojos de nuevo. Miró a Estela con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Tú has tenido hijos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Estela se quedó inmóvil, como si las palabras la hubieran atravesado. Sí. Su voz sonó distante, como si viniera de muy lejos. ¿Y dónde están? Estela bajó la mirada. No están. Valeria no preguntó más, pero su mano buscó la de Estela y la apretó. No con lástima, sino con comprensión, porque había dolores que no necesitaban explicación, solo reconocimiento. Pasó otra hora. Las contracciones venían y se iban, todavía espaciadas, todavía soportables. Estela ayudó a Valeria a caminar un poco por el cuarto. Sabía que el movimiento ayudaba, que quedarse quieta solo hacía que el dolor se sintiera más grande. Mateo se despertó, se frotó los ojos, miró a su madre. Ya está mejor, mami. Valeria le sonrió, una sonrisa cansada, pero real. Sí, mi amor. Estoy mejor. Mateo se acercó a ella, le tomó la mano.
¿El bebé ya va a salir? Valeria miró a Estela. Estela asintió despacio. Pronto, Mateo. Muy pronto. El niño no dijo nada más, pero su mano no soltó la de su madre. Estela salió del cuarto, fue a la cocina. Necesitaba pensar, porque sabía lo que venía, y sabía que no estaban preparadas. No había hospital cerca, no había teléfono en la casa, no había forma de llamar a una ambulancia aunque quisieran. El parto iba a ocurrir aquí, en esta casa, con lo poco que tenían, y Estela iba a tener que ayudar, sola. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos, respiró hondo. Hacía 40 años que no ayudaba a traer una vida al mundo. 40 años desde que había sostenido a un bebé recién nacido entre sus manos. 40 años desde que había perdido al suyo. El recuerdo llegó sin permiso. Como siempre, una noche de invierno, fría, oscura, igual que esta. Ella tenía 26 años, estaba embarazada de 8 meses, sola, abandonada. El padre del bebé se había ido 3 meses antes. Le dijo que no podía, que no estaba listo, que lo sentía. Las mismas palabras que Valeria había escuchado. Estela vivía en un cuarto diminuto, sin calefacción, sin comida suficiente, sin nadie que la cuidara. Cuando comenzaron las contracciones no tuvo a dónde ir. Tocó puertas, pidió ayuda, pero nadie abrió, nadie quiso involucrarse, y ella tuvo que parir sola, en el piso, con las manos temblorosas y el miedo más grande que su cuerpo. El bebé nació, un niño, pequeño, frágil, pero no lloró, no respiró, y Estela lo sostuvo entre sus brazos durante horas, esperando un milagro que nunca llegó. Abrió los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No había llorado en años. Había aprendido a no hacerlo, porque llorar no cambiaba nada. Pero ahora, de pie en esa cocina ajena, con el recuerdo ardiendo en su pecho, lloró. Lloró por el bebé que perdió, lloró por la mujer que fue, lloró por todas las noches que pasó sola, preguntándose si alguien la recordaba, si alguien pensaba en ella, si alguien sabía que todavía existía. Y lloró porque ahora, después de tanto tiempo, alguien había tocado su puerta. Alguien la había necesitado, y eso cambiaba todo. Se limpió las lágrimas, respiró hondo, y volvió al cuarto. Valeria estaba sentada en el borde de la cama. Tenía la cabeza entre las manos. Respiraba con dificultad. Estela se arrodilló frente a ella. ¿Otra contracción? Valeria asintió. Son más fuertes ahora. Estela puso sus manos sobre las rodillas de Valeria. Escúchame bien. Sé que tienes miedo, sé que esto es difícil, pero no estás sola. Yo voy a estar aquí contigo, en cada momento, hasta el final. Valeria levantó la cabeza, miró a Estela con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces. Estela sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. Porque alguien debió haberlo hecho por mí. Valeria comenzó a llorar, no de dolor, sino de alivio, porque por primera vez en meses no se sentía completamente sola. Mateo observaba desde la puerta. Sus ojos grandes y oscuros no perdían detalle. Estela lo miró. «Mateo, necesito que me ayudes». El niño asintió de inmediato. «Trae toda la ropa limpia que encuentres, sábanas, toallas, lo que sea, y ponla aquí en la cama». Mateo salió corriendo. Estela ayudó a Valeria a recostarse de nuevo. «Vamos a preparar todo. Despacio, con calma. Tu bebé va a nacer bien, ¿me oyes?» «Va a nacer bien». Valeria asintió. Quería creerle. Necesitaba creerle. Mateo regresó con los brazos llenos de ropa. Sábanas viejas, toallas deshilachadas, una manta delgada. Estela tomó todo y comenzó a acomodarlo sobre la cama. Creó capas, protección, un nido improvisado para lo que estaba por venir. Luego fue a la cocina. Puso agua a calentar en la estufa. Buscó un cuchillo limpio, un trozo de cordón, lo que pudiera servir. Trabajaba con rapidez, con precisión.
como si su cuerpo recordara algo que su mente había intentado olvidar. Cuando regresó al cuarto, Valeria estaba respirando más rápido. «Estela, estoy aquí. Tengo miedo». «Lo sé». Estela se sentó junto a ella. Tomó su mano. «Pero el miedo no te va a detener, porque eres más fuerte de lo que crees, y porque ese bebé necesita que seas fuerte». Valeria apretó la mano de Estela con fuerza. «¿Y si algo sale mal?» «No va a salir mal». «¿Cómo lo sabes?» Estela no lo sabía. No podía saberlo. Pero en ese momento, mirando los ojos asustados de Valeria, decidió mentir. Porque a veces, una mentira piadosa es el acto de amor más grande que se puede dar. «Porque yo voy a cuidar de ti y de ese bebé, pase lo que pase». Valeria cerró los ojos y por primera vez en horas, su respiración se calmó un poco. Las contracciones siguieron llegando, cada vez más cerca, cada vez más intensas. Estela no se movió de su lado. Le sostuvo la mano. Le secó el sudor de la frente. Le habló con voz suave cuando el dolor se volvía insoportable. «Respira. Así. Despacio. Inhala por la nariz. Exhala por la boca». Valeria obedecía. Confiaba. Porque no tenía otra opción. Mateo se sentó en el piso, al lado de la cama. No preguntaba. No lloraba. Solo estaba ahí, como si supiera que su presencia era suficiente. Y entonces, justo cuando el cielo comenzaba a aclararse, Valeria gritó, no de miedo, sino de algo más profundo, de algo ancestral, primitivo. Estela supo de inmediato lo que estaba pasando. «El bebé está llegando». Valeria la miró con terror. «No puedo». «Sí puedes». Estela se puso de pie. Se lavó las manos con el agua que había calentado, respiró hondo y se preparó para hacer lo que había jurado nunca volver a hacer: traer una vida al mundo, en las mismas manos que una vez sostuvieron a un bebé sin vida. «Valeria, escúchame. Cuando venga la próxima contracción, vas a empujar. ¿Entiendes?» Valeria asintió. Temblaba, sudaba. Pero asintió. La contracción llegó. Y Valeria empujó. Una vez, 2 veces, 3. Estela vio la cabeza del bebé comenzar a coronar. Muy bien, sigue así, ya casi está». Valeria gritó de nuevo, empujó con toda la fuerza que le quedaba, y entonces un llanto, pequeño, agudo, perfecto, el llanto de una vida nueva. Estela sostuvo al bebé entre sus manos temblorosas. Era pequeño, arrugado, cubierto de líquido, pero estaba vivo, respiraba, lloraba. Y en ese momento, algo dentro de Estela se rompió, no de dolor, sino de liberación, porque por primera vez en 40 años, sus manos no sostenían muerte, sostenían vida. Envolvió al bebé en una toalla limpia, lo acercó a Valeria. «Es una niña». Valeria comenzó a llorar, extendió los brazos, tomó a su hija contra su pecho. Está bien, está perfecta». Mateo se acercó despacio, miró a su hermanita con asombro. «Es chiquita». Estela sonrió. Por primera vez en años, sonrió de verdad. «Sí, pero va a crecer y va a ser fuerte como su mamá, como su hermano». Valeria miró a Estela con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, gracias, gracias». No podía decir nada más, pero no hacía falta, porque en esa habitación pequeña, en esa casa humilde, en esa madrugada fría, 3 vidas habían sido salvadas, y una cuarta acababa de comenzar. El llanto del bebé llenó el cuarto como una oración. Estela trabajaba con manos rápidas pero cuidadosas. Cortó el cordón umbilical con el cuchillo que había hervido. Lo ató con un trozo de cordel limpio. Limpió a la niña con agua tibia y la envolvió en la manta más suave que pudo encontrar. Todo lo hacía con una precisión que venía de algún lugar profundo, un lugar que había estado dormido durante décadas. Valeria sostenía a su hija contra el pecho. Temblaba, no de frío, sino de emoción, de alivio, de algo que no tenía nombre, pero que llenaba todo su cuerpo. «Es hermosa». Su voz era apenas un susurro. Estela sonrió. «Lo es».
Mateo se había subido a la cama. Estaba sentado junto a su madre, mirando a su hermanita con los ojos muy abiertos. ¿Puedo tocarla? Valeria asintió. Mateo extendió un dedo pequeño, tocó la mano diminuta del bebé, y la niña cerró sus deditos alrededor del dedo de su hermano. Mateo se quedó inmóvil, como si hubiera descubierto algo mágico. «Me está agarrando». Estela observó la escena con el corazón apretado, porque sabía que estaba presenciando algo sagrado, algo que el mundo no siempre permite ver, el nacimiento de una familia, no por sangre solamente, sino por elección, por necesidad, por amor. Pero el trabajo no había terminado. Estela sabía que los primeros minutos después del parto eran críticos. Tenía que asegurarse de que Valeria no estuviera sangrando demasiado, que el bebé estuviera respirando bien, que todo estuviera en orden. Se acercó a Valeria. «¿Cómo te sientes?» «Cansada». «Muy cansada. Es normal. Pero necesito revisar que todo esté bien. ¿Me permites?» Valeria asintió. Estela trabajó con cuidado. Revisó, limpió, se aseguró de que no hubiera complicaciones. Todo parecía estar en orden, pero Valeria estaba pálida, demasiado pálida. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo caliente?» Valeria pensó. «Ayer, en la mañana, creo». Estela frunció el ceño. «Necesitas comer y beber mucho líquido para recuperarte y para poder amamantar». Valeria miró a su hija. «¿Ya puedo intentar darle el pecho?» «Sí, de hecho es lo mejor que puedes hacer. Ayuda a que tu cuerpo se recupere». Estela ayudó a Valeria a acomodarse. Le mostró cómo sostener al bebé, cómo acercarlo al pecho. La niña buscó instintivamente y se prendió. Valeria soltó un suspiro de alivio. «Lo está haciendo». «Claro que lo está haciendo. Ella sabe exactamente qué hacer». Estela salió del cuarto. Fue a la cocina. Necesitaba preparar algo nutritivo, algo que le diera fuerzas a Valeria. Pero había muy poco. El pan ya estaba terminado. La leche casi no quedaba. Solo había arroz y un par de latas de atún. Estela suspiró. No era suficiente, pero tendría que serlo. Puso agua a hervir, echó el arroz, abrió una de las latas de atún y la mezcló. Mientras cocinaba miró por la ventana. El cielo ya estaba claro. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Un nuevo día y una nueva vida. Mateo apareció en la puerta de la cocina. «¿Estela?» Ella se dio vuelta. «Sí, pequeño. Mi mamá va a estar bien». La pregunta era simple, pero cargaba un peso enorme. Estela se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos. «Tu mamá va a estar bien. Está cansada, pero es fuerte, y ahora tiene ayuda». Mateo asintió despacio. «¿Tú te vas a quedar?» Estela sintió un nudo en la garganta, porque no sabía qué responder. No había planeado quedarse, no había planeado nada de esto. Pero ahora, mirando los ojos de ese niño que había confiado en ella sin conocerla, no podía simplemente irse. «Me voy a quedar un poco más, hasta que tu mamá esté mejor». Mateo la abrazó. Fue tan repentino que Estela no tuvo tiempo de reaccionar. Solo sintió los bracitos pequeños alrededor de su cintura y algo dentro de ella se derritió. Hacía tanto tiempo que nadie la abrazaba, tanto tiempo que nadie la necesitaba de esta manera. Le devolvió el abrazo, despacio, con cuidado, como si temiera romper algo frágil. «Gracias por salvar a mi mamá». La voz de Mateo sonaba amortiguada contra su ropa. Estela cerró los ojos. «Gracias a ti, Mateo, por ser tan valiente, por buscar ayuda. Hiciste lo correcto». El niño se separó. La miró con una sonrisa pequeña, y en esa sonrisa Estela vio esperanza. Le sirvió un plato de arroz a Mateo y otro para Valeria. Llevó el plato al cuarto. Valeria estaba recostada, con el bebé dormido sobre su pecho. «¿Necesitas comer?» Valeria abrió los ojos. «No tengo hambre». «No importa. Tienes que comer de todas formas». Estela puso el plato en la mesita junto a la cama. Ayudó a Valeria a incorporarse sin despertar al bebé. Valeria comió despacio.
Cada bocado parecía costarle un esfuerzo, pero comió, porque sabía que Estela tenía razón. Cuando terminó, Estela tomó el plato vacío. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor, un poco mejor. Bien, ahora necesitas dormir, aunque sea un par de horas. Valeria negó con la cabeza. No puedo dormir, tengo que cuidar al bebé. El bebé está bien y yo voy a estar aquí. Si necesita algo te despierto, pero tú necesitas descansar. Valeria dudó. ¿De verdad te vas a quedar? De verdad. Valeria miró a Estela con los ojos brillantes. No sé cómo voy a pagarte esto. Estela negó con la cabeza. No tienes que pagarme nada. Pero, Valeria, escúchame. No quiero nada a cambio. Solo quiero que tú y tus hijos estén bien. Eso es suficiente. Valeria comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Nadie me había cuidado así. Nunca. Estela sintió un nudo en la garganta. Pues ahora alguien lo hace. Le acomodó la almohada. Le cubrió con la sábana. Duerme. Yo me encargo de todo. Valeria cerró los ojos y casi de inmediato se quedó dormida, el cuerpo rendido, el corazón en paz. Estela tomó al bebé con cuidado. Lo sostuvo en sus brazos mientras Valeria dormía. La niña era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. Estela la miró con una ternura que no había sentido en décadas, y por un momento permitió que el dolor viejo se mezclara con la alegría nueva. Recordó a su hijo, al bebé que nunca respiró, al niño que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Pero ahora, sosteniendo a esta niña en sus brazos, sintió algo diferente. No era reemplazo, no era olvido, era redención, una segunda oportunidad de hacer lo que no pudo hacer entonces: cuidar, proteger, amar. Mateo entró al cuarto. Miró al bebé en los brazos de Estela. ¿Puedo cargarla? Estela dudó, pero luego asintió. Siéntate en la cama y ten mucho cuidado. Mateo se sentó. Estela puso al bebé en sus brazos. Le enseñó cómo sostener la cabeza. Mateo miraba a su hermanita con asombro. Es muy chiquita. Sí, pero va a crecer, y tú vas a ser su hermano mayor, su protector. Mateo asintió con seriedad. Voy a cuidarla, siempre. Estela sonrió. Lo sé. Pasaron las horas. Estela se movía por la casa como si fuera la suya. Limpiaba, ordenaba, preparaba lo poco que había. Se aseguró de que Valeria descansara, de que el bebé estuviera abrigado, de que Mateo comiera. Trabajaba sin parar, sin quejarse, sin esperar nada a cambio, porque eso era lo que hacía el amor verdadero. No pedía, solo daba. Al mediodía Valeria se despertó. Se veía mejor, menos pálida, menos agotada. ¿Cuánto dormí? Unas 3 horas. ¿Y el bebé? Está bien. Mateo la estuvo cargando un rato. Ahora está dormida de nuevo. Valeria miró a su hija con ternura. Necesito ponerle un nombre. Estela asintió. ¿Tienes alguno en mente? Valeria pensó un momento. Alba. Quiero llamarla Alba. ¿Alba? Sí, porque nació al amanecer, y porque después de tanta oscuridad, ella es mi luz. Estela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es un nombre hermoso. Valeria miró a Estela. ¿Y si no hubieras estado tú? Si Mateo no hubiera tocado tu puerta. No pudo terminar la frase, porque el llanto le quebró la voz. Estela se acercó, le tomó la mano. Pero sí toqué, y yo sí abrí, y ahora estamos aquí, las 3, los 4. Valeria apretó su mano. ¿Las 4? Estela asintió despacio. Sí, porque aunque yo no sea familia, me siento parte de esto. Valeria sonrió entre lágrimas. Eres familia, más que mucha gente que comparte mi sangre. Y en ese momento, en esa casa humilde, en ese cuarto pequeño iluminado por la luz del mediodía, 4 vidas se entrelazaron de una manera que ninguna de ellas había planeado, pero que todas necesitaban, porque a veces la familia no es la que nace contigo,
Es la que aparece cuando más la necesitas, la que toca tu puerta en medio de la noche, la que te sostiene cuando estás a punto de caer, la que te recuerda que todavía hay bondad en el mundo y que nunca, nunca estás completamente sola. La tarde trajo consigo una luz dorada que se colaba por la ventana del cuarto. Alba dormía tranquila en los brazos de su madre. Mateo jugaba en el piso con unos palitos que había encontrado en el patio, construyendo casitas imaginarias. Y Estela estaba sentada en la silla junto a la cama, mirando la escena con una serenidad que no había conocido en años. Todo parecía en paz, pero Valeria no lo estaba. Se notaba en la forma en que miraba a su hija. Con amor, sí, pero también con algo más. Algo que pesaba, algo que necesitaba salir. Estela lo percibió. ¿En qué piensas? Valeria levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. En lo que pudo haber pasado. No pasó, pero pudo. Si Mateo no hubiera sido tan valiente, si no te hubiera encontrado, si tú no hubieras abierto la puerta. Su voz se quebró. Estela se inclinó hacia adelante. Pero todo eso sí pasó. Y están bien. Todos están bien. Valeria negó con la cabeza despacio. No merecía que me ayudaras. ¿Por qué dices eso? Porque puse en peligro a mi hijo. Porque fui egoísta, porque... Se detuvo. Respiró hondo, y las palabras que había guardado durante meses comenzaron a salir. Cuando me quedé embarazada de Alba, él me prometió que estaríamos juntos, que íbamos a ser una familia. Mateo estaba tan emocionado de tener un hermanito o hermanita. Valeria acarició la cabeza de Alba con ternura. Pero a los 4 meses, todo cambió. Él empezó a llegar tarde, a no contestar mis llamadas, a mirarme como si yo fuera una carga. Hizo una pausa, y un día simplemente se fue. Dejó una nota en la mesa. Decía que no podía, que era demasiado, que lo sentía. Estela apretó los labios. Conocía esas palabras. Las había escuchado antes, en su propia historia. ¿Y tu familia? Valeria soltó una risa amarga. Mi familia me dio la espalda cuando me fui a vivir con él. Dijeron que estaba cometiendo un error, que iba a terminar sola. Y cuando volví a buscarlos, cuando les pedí ayuda, me dijeron que me lo había buscado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Así que me quedé sola, con Mateo, con el embarazo, sin dinero, sin nadie. Mateo dejó de jugar, levantó la cabeza, miró a su madre. Valeria se dio cuenta y se limpió las lágrimas rápidamente. Perdón, mi amor. No quería ponerte triste. Mateo se acercó. Puso su mano pequeña sobre la de su madre. No estoy triste, mami. Estás conmigo. Y con Alba. Y con Estela. Valeria lo abrazó con una mano, sosteniendo al bebé con la otra. Sí, tienes razón. Pero cuando Mateo volvió a su juego, Valeria miró a Estela de nuevo. Anoche, cuando me caí, cuando el dolor empezó, pensé que iba a perder a Alba. Pensé que me estaba muriendo. Y lo único que podía pensar era en Mateo, en que iba a quedar solo, sin madre, sin nadie. Su voz tembló, y le pedí que saliera, que buscara ayuda, sabiendo que era de noche, sabiendo que solo tiene 5 años. Sabiendo que podía pasarle algo, se cubrió la boca con la mano, sollozó. ¿Qué clase de madre pone a su hijo en peligro así? Estela se levantó de la silla, se sentó en el borde de la cama, tomó la mano libre de Valeria entre las suyas. Una madre que no tenía otra opción. Valeria negó con la cabeza. Pude haber esperado. Pude haber aguantado el dolor. Pude... No, no pudiste. Porque si hubieras esperado, tal vez no estarías aquí. Tal vez Alba no estaría aquí. Y Mateo habría perdido a su madre de todas formas. Estela apretó su mano. Hiciste lo único que podías hacer. Pediste ayuda. Y Mateo fue increíblemente valiente, porque tú le enseñaste a hacerlo. Valeria la miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero le pudo haber pasado algo. Alguien malo pudo haberlo visto, pudo haberse perdido. Pudo. Pero no pasó. ¿Y sabes por qué no pasó, Valeria?
Valeria negó con la cabeza. Porque ese niño no salió solo. Llevaba algo más grande que él. Llevaba amor, llevaba propósito, llevaba la necesidad de salvar a su madre, y eso lo protegió. Estela hizo una pausa. Miró hacia la ventana, hacia la luz que se colaba suavemente. Yo también tuve que tomar una decisión difícil una vez. Valeria la miró con atención. ¿Qué pasó? Estela respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Tenía 26 años, estaba embarazada y estaba sola. Valeria se quedó inmóvil. El padre del bebé se fue cuando le dije que estaba embarazada. Dijo exactamente lo mismo que el tuyo, que no estaba listo, que era demasiado, que lo sentía. Estela apretó los puños. No tenía familia, no tenía dinero, vivía en un cuarto diminuto sin calefacción. Y cuando llegó el momento del parto, cuando empezaron las contracciones, salí a pedir ayuda. Su voz se hizo más baja, más dolorosa. Toqué puertas, muchas puertas. Le pedí ayuda a vecinos, a desconocidos, a cualquiera que pudiera escucharme. Hizo una pausa. Nadie abrió. Valeria puso una mano sobre su boca. Algunos me dijeron que me fuera. Otros simplemente cerraron la puerta en mi cara, y hubo quienes ni siquiera se molestaron en responder. Estela cerró los ojos. Así que volví a mi cuarto, sola, con miedo, con dolor, y di a luz en el piso, sin ayuda, sin nadie. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era un niño, pequeño, frágil. Lo sostuve entre mis manos. Esperé su llanto. Esperé que respirara. Su voz se quebró completamente, pero nunca lo hizo. El silencio llenó el cuarto. Valeria lloraba en silencio. Mateo había dejado de jugar y miraba a Estela con los ojos muy abiertos. Estela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sostuve durante horas, rezando, rogando, esperando un milagro, pero no llegó. Respiró temblorosamente, y cuando finalmente lo solté, cuando lo entregué, juré que nunca volvería a ayudar a nadie a traer una vida al mundo. Porque sentía que mis manos estaban malditas, que todo lo que tocaba moría. Miró a Valeria, luego miró a Alba. Pero anoche, cuando tu hijo tocó mi puerta, cuando vi sus ojos suplicantes, algo dentro de mí se rompió. Extendió una mano y tocó suavemente la cabeza de Alba. Y cuando sostuve a esta niña en mis manos, cuando escuché su llanto, cuando la vi respirar, cerró los ojos. Supe que no todo estaba perdido, que mis manos no estaban malditas, que todavía podía hacer algo bueno en este mundo. Valeria no podía dejar de llorar. Estela, lo siento tanto. No tienes que sentir nada. Pero tú perdiste a tu hijo, y aún así me ayudaste. Nos salvaste. Estela negó con la cabeza. No me des las gracias, porque ustedes también me salvaron a mí. Valeria la miró confundida. ¿Cómo? Estela sonrió entre lágrimas. Porque me devolvieron algo que creía perdido. Un propósito, una razón para levantarme, una razón para seguir existiendo. Se inclinó hacia adelante. He vivido 40 años sola, 40 años pensando que el mundo me había olvidado, que ya no servía para nada, que era invisible. Tomó la mano de Valeria. Pero anoche, cuando Mateo tocó mi puerta, me di cuenta de que no era invisible, que todavía importaba, que todavía podía hacer la diferencia. Mateo se acercó despacio. Se paró junto a Estela. ¿Estela? Ella lo miró. ¿Sí, pequeño? ¿Tu bebé está en el cielo? La pregunta era tan inocente, tan pura. Estela asintió despacio. Sí, creo que sí. Mateo pensó un momento. Entonces él te mandó a nosotros, para que no estuvieras sola. Estela se quedó sin palabras, porque en esa simple afirmación de un niño de 5 años había más sabiduría que en cualquier cosa que hubiera escuchado en su vida. Lo abrazó, fuerte, como si fuera su propio hijo. Tal vez tengas razón, Mateo. Tal vez tengas razón. Valeria los observaba a ambos.
a Mateo abrazando a Estela llorando en silencio. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. No solo por haber sobrevivido, no solo por tener a Alba sana, sino por haber encontrado a alguien que entendía su dolor, que compartía su soledad, que sabía lo que era estar rota y aún así seguir adelante. Estela. La mujer mayor levantó la mirada. Quiero que seas la madrina de Alba. Estela parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Quiero que seas su madrina, su segunda madre, porque sin ti, ella no estaría aquí, y yo tampoco. Estela negó con la cabeza. Valeria, yo no tengo nada que ofrecer. No tengo dinero, No necesito tu dinero. Necesito tu corazón, tu presencia, tu amor. Valeria sonrió entre lágrimas. Y eso vale más que cualquier cosa en el mundo. Estela miró a Alba. Luego miró a Mateo, luego miró a Valeria. Y por primera vez en 40 años sintió que pertenecía a algo, a alguien. Sería un honor. Valeria extendió su mano libre. Estela la tomó. Y en ese momento, las dos mujeres que habían sido abandonadas, que habían conocido el dolor más profundo, que habían perdido la esperanza, se convirtieron en familia, no por sangre, sino por algo más fuerte, por elección, por amor, por destino. Y mientras la luz dorada de la tarde llenaba el cuarto, Alba abrió sus ojitos por primera vez. Miró a su madre, luego miró hacia donde estaba Estela, y aunque era demasiado pequeña para entender, sus ojos parecían decir algo. Gracias. Gracias por salvarme. Gracias por quedarte. Gracias por amar a mi familia, porque a veces las familias no nacen, se construyen, con lágrimas, con valentía, con manos que se sostienen en la oscuridad y con puertas que se abren justo cuando más se necesita. Los días que siguieron fueron extraños para Estela, extraños porque, por primera vez en décadas, tenía una rutina que no giraba alrededor del vacío. Se levantaba temprano, caminaba las pocas cuadras que separaban su casa de la de Valeria, y pasaba el día ayudando, limpiando, cocinando lo poco que había, cargando a Alba cuando Valeria necesitaba descansar, jugando con Mateo cuando el niño necesitaba atención. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque finalmente tenía un lugar donde pertenecer. Valeria se recuperaba lentamente. Todavía estaba débil. Todavía le dolía el cuerpo. Pero cada día tenía más color en las mejillas, más luz en los ojos. Y Alba crecía, pequeñita, pero fuerte, con un llanto que llenaba la casa de vida. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta y Alba descansaba en su cuna improvisada, Valeria y Estela se sentaron juntas en la pequeña sala. Había un silencio cómodo entre ellas, el tipo de silencio que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar cada momento con palabras. Pero Valeria rompió ese silencio. Estela, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Valeria dudó, como si no estuviera segura de si debía continuar. El otro día, cuando me contaste sobre tu hijo, dijiste que nadie abrió la puerta cuando pediste ayuda. Estela asintió. Sí. ¿Qué pasó después? Después de que él murió. Estela miró hacia la ventana, hacia la luz del atardecer que comenzaba a teñir el cielo de naranja. Me quedé sola durante mucho tiempo. Su voz era baja, distante. Los primeros meses fueron los peores. No podía dormir, no podía comer, solo podía pensar en él, en cómo se hubiera visto si hubiera vivido, en cómo hubiera sonado su risa, en todo lo que nunca iba a hacer. Hizo una pausa. Intenté volver con mi familia, pero me rechazaron. Dijeron que me lo había buscado, que había elegido mal, que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Valeria cerró los ojos con dolor. Así que me quedé en ese cuarto diminuto, trabajando en lo que podía, limpiando casas, lavando ropa, sobreviviendo. ¿Y nunca intentaste volver a formar una familia? Estela negó con la cabeza. Hubo hombres, 1 o 2, pero cuando se enteraban de mi historia, de lo que había pasado, se iban.
como si yo estuviera marcada, como si el dolor fuera contagioso. Respiró hondo. Así que dejé de intentarlo. Dejé de buscar. Dejé de esperar. Valeria la miró con tristeza. ¿Cómo sobreviviste todos esos años? Estela soltó una risa amarga. No lo sé. Supongo que simplemente seguí respirando, un día tras otro, sin propósito, sin alegría, solo existiendo. Se tocó el corazón. Por dentro estaba muerta. Pero mi cuerpo seguía funcionando. Valeria extendió la mano. Tomó la de Estela. No estás muerta ahora. Estela la miró, y por primera vez sonrió con verdadera calidez. No, ya no. Se quedaron en silencio un momento, sosteniéndose las manos. Luego Estela habló de nuevo. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo? ¿Qué? Que durante todos esos años me pregunté por qué. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué nadie me ayudó? ¿Por qué Dios, si existía, me había abandonado? Miró hacia el cuarto donde Alba dormía. Y nunca encontré una respuesta, hasta hace unos días. Valeria frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Estela la miró directamente a los ojos. Tal vez todo lo que pasé, todo el dolor, toda la soledad, toda la pérdida, era para prepararme para este momento. Valeria sintió un nudo en la garganta. Para estar lista cuando Mateo tocara mi puerta, para saber exactamente qué hacer, para poder salvar lo que no pudieron salvar conmigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ambas. No lo sé con certeza, pero quiero creer que mi hijo no murió en vano, que su muerte, aunque injusta, aunque dolorosa, sirvió para que yo pudiera estar aquí, para ustedes. Valeria no podía dejar de llorar. No es justo que tuvieras que pasar por todo eso. No, no es justo, pero la vida no es justa, Valeria, y no podemos cambiar el pasado, solo podemos decidir qué hacemos con él. Estela se limpió las lágrimas. Y yo elijo creer que todo tuvo un propósito, aunque sea pequeño, aunque solo sea haber salvado una vida. Miró hacia el cuarto de nuevo. 3 vidas en realidad. Valeria negó con la cabeza. 4. Estela la miró confundida. 4 vidas, Estela, porque tú también te salvaste. Tú también volviste a vivir. En ese momento Mateo salió del cuarto. Tenía los ojos hinchados de sueño. Se acercó a Estela y se subió a su regazo sin preguntar. Estela lo recibió naturalmente, como si siempre hubiera sido así. ¿Dormiste bien? Mateo asintió. Apoyó la cabeza en el hombro de Estela. Soñé con mi hermanita. Soñé que crecía grande y que jugábamos juntos. Estela sonrió. Va a pasar, ya verás. Mateo levantó la cabeza. ¿Estela? ¿Sí? ¿Tú vas a ser nuestra abuela? La pregunta tomó a Estela completamente desprevenida. Valeria la miró con una sonrisa suave. Estela sintió que el corazón se le apretaba. Yo no soy tu abuela, Mateo, no de verdad. Pero te portas como abuela, cuidas a mi mamá, me das de comer, cargas a Alba. El niño la miró con sus ojos grandes y sinceros. Y las abuelas son las que te quieren, aunque no sean de tu sangre. Estela cerró los ojos, respiró hondo, porque ese niño acababa de darle algo que nunca pensó que tendría, un lugar, un título, una identidad. Si tú quieres, si tu mamá está de acuerdo, me encantaría ser tu abuela. Mateo sonrió, una sonrisa enorme. Sí quiero. Miró a su madre. ¿Tú quieres, mami? Valeria asintió con lágrimas en los ojos, más que nada en el mundo. Y así en esa sala pequeña, con la luz del atardecer colándose por la ventana, Estela se convirtió oficialmente en lo que su corazón siempre había anhelado. Una abuela, una madre, una parte de una familia. No porque la sangre la uniera, sino porque el amor había construido puentes donde antes solo había vacío. Esa noche, después de acostar a Mateo y asegurarse de que Valeria y Alba estuvieran cómodas, Estela caminó de regreso a su casa. Las calles estaban vacías, oscuras, silenciosas, pero esta vez no sintió miedo.
No sintió soledad, porque sabía que al día siguiente volvería, que habría 2 niños esperándola, que habría una mujer que la necesitaba, que habría un hogar donde era bienvenida. Cuando llegó a su puerta, se detuvo. Miró hacia atrás, hacia la casa de Valeria, hacia la luz tenue que todavía brillaba en la ventana, y sonrió. Entró a su casa, encendió la lámpara. Todo estaba igual que siempre. La mesa coja, la silla vieja, las paredes descascaradas. Pero ahora todo se sentía diferente, porque esta casa ya no era solo un lugar donde esperaba morir. Era el lugar desde donde vivía. Se sentó en su silla, miró hacia la ventana, y por primera vez en 40 años agradeció. Agradeció por el dolor que la había preparado. Agradeció por la soledad que la había fortalecido. Agradeció por el hijo que perdió, que de alguna manera la había llevado hasta aquí. Y agradeció por el niño que tocó su puerta, porque ese niño no solo había salvado a su madre, había salvado a una anciana que creía que ya no valía la pena salvar. Al día siguiente, Estela llegó temprano a la casa de Valeria. Llevaba consigo algo que había guardado durante décadas, una cajita de madera vieja, pequeña, desgastada. Valeria la vio entrar con la caja en las manos. ¿Qué es eso? Estela se sentó junto a ella. Abrió la caja despacio. Adentro había una mantilla de bebé, tejida a mano, amarillenta por el tiempo, pero todavía suave. La tejí para mi hijo, antes de que naciera. Valeria puso una mano sobre su boca. Nunca pude usarla. Después de que él murió, no pude deshacerme de ella, pero tampoco podía mirarla. Sacó la mantilla de la caja. Quiero que Alba la use. Valeria comenzó a llorar. Estela, no puedo, es demasiado. Sí puedes, y quiero que lo hagas. Estela le puso la mantilla en las manos, porque ese bebé que nunca llegué a arropar, ahora está arrullando a Alba desde donde esté, y esta mantilla finalmente va a cumplir el propósito para el que fue hecha. Valeria abrazó la mantilla contra su pecho, lloraba sin poder parar. Gracias, gracias, gracias. Estela la abrazó. No, gracias a ti, por dejarme ser parte de esto, por darme una familia cuando creía que ya era demasiado tarde. Y cuando Alba despertó esa tarde, Valeria la envolvió en la mantilla. La niña se quedó tranquila, cálida, protegida, como si supiera que esa tela llevaba consigo algo más que hilos. Llevaba amor, llevaba historia, llevaba redención, y llevaba la promesa de que el dolor, aunque profundo, no tiene la última palabra, porque siempre, siempre hay una puerta que se puede abrir, y alguien del otro lado esperando para salvarte. Aunque no lo sepas todavía, pasaron las semanas. Alba crecía, no mucho, pero lo suficiente para que cada cambio fuera motivo de celebración. Abrió los ojos completamente. Comenzó a seguir los sonidos con la mirada, y cuando Mateo le hablaba, parecía escucharlo con atención. Valeria se fortalecía día a día. Ya podía caminar sin dolor, ya podía cargar a Alba sin ayuda, ya podía volver a cocinar, aunque Estela insistía en hacerlo por ella la mayoría de las veces. Y Mateo ya no era solo un niño asustado, era un hermano mayor, responsable, orgulloso, protector. Cada mañana le preguntaba a su madre si Alba había dormido bien, cada tarde le cantaba canciones que inventaba, cada noche se aseguraba de que estuviera abrigada antes de irse a dormir, y Estela estaba presente en todo, no como una invitada, sino como parte de la familia. Una mañana, mientras Estela preparaba el desayuno, Valeria entró a la cocina con Alba en brazos y una expresión seria en el rostro. Estela, necesito hablar contigo. El tono hizo que Estela se detuviera. Dejó la cuchara sobre la mesa. ¿Pasó algo? Valeria negó con la cabeza, pero no sonreía. No pasó nada malo, pero necesito tomar una decisión, y quiero que me ayudes. Se sentó en una de las sillas desparejas. Acomodó a Alba en sus brazos. El dinero se está acabando. Estela lo sabía. Había visto cómo las latas de atún disminuían, cómo el arroz ya casi no quedaba,
cómo Valeria racionaba cada comida para que alcanzara. «Tengo un poco de dinero ahorrado. Puedo...» «No». Valeria la interrumpió con firmeza. «Ya has hecho demasiado. No voy a aceptar tu dinero». «Pero, escúchame, por favor». Estela cerró la boca. Asintió. Valeria respiró hondo. «Antes de quedarme embarazada de Alba, trabajaba limpiando casas. No ganaba mucho, pero alcanzaba para lo básico. Y la señora para la que trabajaba siempre me trató bien». Hizo una pausa. «Hace unos días le mandé un mensaje. Le expliqué lo que pasó, que tuve al bebé, que necesito volver a trabajar». Estela escuchaba con atención. «Me respondió ayer. Dijo que puedo volver, que me espera, pero...» Valeria miró a Alba. «No puedo llevarla conmigo. Es demasiado pequeña, y Mateo tiene que empezar a ir a la escuela de nuevo. No puedo cuidarlos y trabajar al mismo tiempo». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «No sé qué hacer». Estela se quedó en silencio un momento. Luego se sentó frente a Valeria. «¿Cuántas horas trabajarías?» «De 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes». Estela asintió despacio. «¿Y necesitas que alguien cuide a los niños durante ese tiempo?» Valeria asintió. «Pero no tengo cómo pagar a alguien, y no confío en dejarlos con cualquiera. Mateo es muy pequeño todavía, y Alba...» Se le quebró la voz. «Alba necesita a alguien que la ame, no solo que la cuide». Estela extendió las manos. Tomó las de Valeria. «Yo lo haré». Valeria la miró con sorpresa. «¿Qué?» «Yo cuidaré a Mateo y a Alba, mientras tú trabajas, sin cobrarte nada». «Estela, no puedo pedirte eso». «No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo». Valeria negó con la cabeza. «Es demasiado. Ya haces tanto por nosotros». «Valeria». Estela apretó sus manos. «He pasado 40 años sin hacer nada que importe. 40 años sintiéndome inútil, invisible, muerta en vida». Miró a Alba. Luego miró hacia el cuarto donde Mateo todavía dormía. «Pero estos niños me dieron una razón para levantarme, una razón para existir. Y cuidarlos no es una carga para mí, es un regalo». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Valeria. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecerme. Solo déjame ser parte de sus vidas. Eso es más que suficiente». Y así se decidió. Valeria volvería a trabajar, y Estela cuidaría a los niños. No como una empleada, no como una obligación, sino como lo que era: una abuela. El primer día de trabajo de Valeria fue difícil. Se levantó antes del amanecer. Preparó todo lo que Estela podría necesitar: leche para Alba, ropa limpia, instrucciones detalladas. Cuando Estela llegó, Valeria estaba al borde de las lágrimas. ¿Y si Alba llora y no se calma? ¿Y si Mateo te necesita y no puedo venir? ¿Y si...? Estela puso las manos sobre sus hombros. «Todo va a estar bien. Confía en mí». Valeria respiró hondo. Besó a Alba en la frente. Abrazó a Mateo. «Pórtate bien, mi amor. Obedece a Estela». Mateo asintió con seriedad. «Sí, mami, no te preocupes. Yo voy a ayudar a la abuela». Esa palabra, abuela, hizo que Estela sintiera un calor en el pecho que nunca antes había conocido. Valeria se fue con el corazón apretado, pero con esperanza. Ese día fue largo para Valeria. Limpió pisos, sacudió muebles, lavó ventanas, pero cada vez que podía, miraba el reloj. Contaba las horas, pensaba en sus hijos. Cuando finalmente terminó su jornada, corrió de regreso a casa. Abrió la puerta con el corazón en la garganta, y lo que vio la hizo detenerse. Estela estaba sentada en el sofá, con Alba dormida en sus brazos. Mateo estaba sentado a su lado, hojeando un libro viejo que Estela había traído de su casa. Todo estaba en orden, limpio, tranquilo. Mateo levantó la mirada. «¡Mami!», corrió hacia ella. La abrazó. Valeria lo abrazó con fuerza. Luego miró a Estela. «¿Cómo estuvo todo?». Estela sonrió. «Perfecto. Alba comió bien, durmió casi toda la tarde, y Mateo me ayudó con todo.
Mateo asintió con orgullo. Le cambié el pañal a Alba. Bueno, la abuela me ayudó, pero yo lo hice. Valeria se arrodilló frente a él. Estoy tan orgullosa de ti. Lo besó en la frente. Luego se acercó a Estela. Tomó a Alba en sus brazos. La niña seguía dormida, tranquila. Gracias, Estela. De verdad, gracias. No tienes que agradecer. Es un placer. Y lo era. Por primera vez en su vida, Estela se sentía necesaria, útil, viva. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Valeria trabajaba, Estela cuidaba a los niños, y la rutina se volvió natural. Mateo comenzó a ir a la escuela. Estela lo llevaba y lo recogía cada día. Le ayudaba con sus tareas, le leía cuentos antes de dormir, y Alba crecía rodeada de amor, de cuidados, de atención. No sabía que no tenía abuelos de sangre. No sabía que su familia había sido construida por la necesidad y el destino. Solo sabía que había brazos que la sostenían, voces que la arrullaban y un hogar lleno de calor. Una tarde, mientras Estela mecía a Alba en sus brazos, Mateo se acercó con una hoja de papel. «Abuela, mira». Estela miró el dibujo. Era una casa, con 3 figuras adentro, una mujer, un niño y un bebé, y afuera, junto a la puerta, había otra figura, una mujer mayor, con cabello gris y una sonrisa. «¿Quién es esta?», preguntó Estela, aunque ya sabía la respuesta. «Eres tú, cuidándonos». Estela sintió un nudo en la garganta. «Es muy bonito, Mateo». Mateo sonrió. «Es para ti, para que lo pongas en tu casa, para que te acuerdes de nosotros cuando no estés aquí». Estela tomó el dibujo con manos temblorosas. «No necesito un dibujo para acordarme de ustedes, pero lo voy a guardar para siempre». Y lo hizo. Esa noche, cuando regresó a su casa, clavó el dibujo en la pared junto a la ventana. Y cada vez que lo miraba, recordaba por qué valía la pena seguir viviendo. Los meses pasaron. Alba cumplió 6 meses, luego 9, luego 1 año. Comenzó a sentarse, luego a gatear, luego a balbucear, y su primera palabra no fue mamá, fue vuela. Valeria estaba en la cocina cuando lo escuchó. Salió corriendo. ¿Qué dijo? Estela estaba sentada en el piso, con Alba frente a ella. Dijo vuela, intentó decir abuela. Valeria comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo. Claro que sí, porque ella sabe quién es su abuela. Estela levantó a Alba en sus brazos, la besó en la frente. «Eso es, mi niña. Yo soy tu abuela, y tú eres mi nieta». Y aunque no compartían sangre, el vínculo era tan real como cualquier otro, tal vez más, porque había sido elegido. Una noche, después de acostar a los niños, Valeria y Estela se sentaron juntas en la sala. Había un silencio tranquilo, cómodo. Valeria habló primero. «A veces me pregunto qué hubiera pasado si Mateo no hubiera tocado tu puerta». Estela la miró. «No lo sé, pero me alegra que lo haya hecho». Valeria sonrió. «Yo también». Hizo una pausa. «¿Sabes? Cuando él se fue, cuando me dejó sola, pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a ser feliz, que siempre estaría rota». Miró hacia el cuarto donde dormían los niños, pero ahora me doy cuenta de que no estaba rota, solo estaba incompleta. Miró a Estela. «Y tú completaste lo que faltaba». Estela sintió lágrimas en los ojos. «No, ustedes me completaron a mí». Se tomaron de las manos, y en ese momento ambas supieron algo con certeza, que las familias no siempre nacen de la sangre, a veces nacen del dolor compartido, de la necesidad, del amor que se elige dar, y de puertas que se abren justo cuando más se necesita. 2 años después. La casa ya no parecía la misma, no porque hubiera cambiado mucho por fuera. Las paredes seguían descascaradas, los muebles seguían siendo viejos, la mesa seguía coja, pero había algo diferente en el aire. Había risas. Había voces. Había vida. Mateo tenía 7 años ahora. Iba a la escuela todos los días, traía dibujos, traía historias,
Traía amigos imaginarios que Estela escuchaba con paciencia infinita. Alba tenía 2 años. Caminaba con pasos torpes pero decididos. Hablaba con palabras sueltas que poco a poco se convertían en frases. Y cada vez que veía a Estela llegar por la mañana, corría hacia ella con los brazos abiertos gritando: «¡Vuela! ¡Vuela!». Y Valeria. Valeria ya no era la mujer asustada y sola que cayó en el piso aquella noche. Seguía siendo pobre, seguía trabajando largas horas, seguía luchando cada día, pero ya no estaba sola, tenía una familia, una verdadera familia. Una tarde de domingo, las 3 generaciones estaban juntas en el pequeño patio trasero de la casa. Mateo jugaba con Alba, persiguiéndola mientras ella reía sin parar. Valeria tendía la ropa lavada en una cuerda improvisada, y Estela estaba sentada en una silla vieja, observando la escena con una sonrisa tranquila. El sol comenzaba a ponerse. La luz dorada lo bañaba todo con una calidez suave. Valeria terminó de tender la última prenda. Se sentó junto a Estela. «¿En qué piensas?». Estela no respondió de inmediato. Solo miraba a los niños jugar. «Pienso en lo extraña que es la vida». Valeria la miró con curiosidad. «¿Por qué?». «Porque durante tanto tiempo pensé que ya no tenía nada que dar, que mi historia había terminado, que solo estaba esperando el final». Hizo una pausa, y entonces un niño de 5 años tocó mi puerta, y todo cambió. Valeria sonrió. «Fue Mateo quien te encontró, pero creo que tú también nos encontraste a nosotros». Estela asintió despacio. «Tal vez, o tal vez, alguien más nos puso en el camino del otro». Miró hacia el cielo. «No sé si creo en Dios. No sé si creo en el destino, pero sí creo en esto», señaló a Mateo y a Alba. «Creo en que algunas cosas están destinadas a pasar, aunque no las entendamos, aunque duelan en el camino». Mateo se acercó corriendo. Estaba sin aliento, con las mejillas rojas. «Abuela, Alba quiere que le leas un cuento». Estela miró a la niña. Alba estaba parada cerca de la puerta, con un libro en las manos. Lo sostenía al revés, pero no importaba. «Ahora». Mateo asintió. «Dice que solo tú sabes leer los cuentos bien». Estela se rió. Se puso de pie con esfuerzo. Las rodillas ya no eran las mismas. El cuerpo ya sentía el peso de los años, pero el corazón estaba más vivo que nunca. Caminó hasta Alba, tomó el libro. Se sentó en el escalón de la puerta. Alba se acomodó en su regazo. Mateo se sentó a su lado, y Estela comenzó a leer. No era un cuento famoso, era un libro viejo que había encontrado en un mercado de segunda mano. Trataba sobre un niño que se perdía en el bosque y una anciana que lo encontraba. Pero mientras leía, Estela sentía que el cuento hablaba de ellos, de un niño perdido en la oscuridad, de una anciana que abría la puerta, de un encuentro que cambiaba todo. Cuando terminó, Alba aplaudió. Mateo sonrió. «Otro, abuela, lee otro». Estela negó con la cabeza. «Ya es tarde, tienen que cenar y luego a dormir». Mateo hizo un puchero, pero obedeció. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Estela se preparó para volver a su casa. Valeria la acompañó hasta la puerta. «Estela, espera». La anciana se detuvo. Valeria tenía algo en las manos, un sobre pequeño. «¿Qué es esto?». «Ábrelo». Estela abrió el sobre con cuidado. Adentro había una foto. Era de todos ellos: Valeria, Mateo, Alba y Estela. Alguien del trabajo de Valeria se la había tomado una tarde que fueron a visitarla. En la foto, Estela sostenía a Alba en brazos. Mateo estaba a su lado abrazándola por la cintura, y Valeria estaba detrás, con las manos sobre los hombros de Estela. Parecían lo que eran: una familia. «Quiero que la tengas, para que la pongas en tu casa, para que sepas que siempre vas a tener un lugar aquí, con nosotros». Estela sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Gracias». Valeria la abrazó, fuerte, como se abraza a una madre. «No, gracias a ti, por todo». Estela caminó de regreso a su casa esa noche, con la foto apretada contra su pecho.
Las calles estaban oscuras, frías, silenciosas, pero ella no tenía miedo, porque sabía que al día siguiente volvería, que habría risas esperándola, que habría bracitos que la abrazarían, que habría un lugar donde era necesaria. Cuando llegó a su puerta, entró, encendió la luz, colgó la foto en la pared, junto al dibujo que Mateo le había hecho años atrás, y se quedó mirando ambos durante un largo rato. Esa noche, antes de dormir, Estela hizo algo que no había hecho en 40 años. Rezó. No sabía si alguien la estaba escuchando. No sabía si sus palabras llegarían a algún lugar, pero rezó de todas formas. Gracias. Dijo solo eso. Gracias. Por el niño que tocó su puerta, por la mujer que confió en ella, por los niños que la llamaban abuela, por la familia que nunca pidió, pero que siempre había necesitado, y por la segunda oportunidad que nunca creyó merecer. Los años siguieron pasando. Mateo creció. Se volvió un joven responsable, estudioso, amable. Siempre cuidaba de su hermana, siempre visitaba a Estela, siempre se aseguraba de que estuviera bien. Alba creció. Se volvió una niña curiosa, preguntona, cariñosa, y cada vez que alguien le preguntaba por su abuela, hablaba de Estela con un orgullo que hacía que la anciana se le llenaran los ojos de lágrimas. Y Valeria. Valeria siguió adelante, con esfuerzo, con dignidad, con amor. Nunca se volvió a casar. Nunca buscó al padre de sus hijos, porque había aprendido algo fundamental, que la familia no se trata de quién se queda, se trata de quién aparece. Estela envejeció. Su cuerpo se volvió más frágil, sus pasos más lentos, su vista más débil. Pero su corazón seguía fuerte. Seguía levantándose cada mañana. Seguía caminando hasta la casa de Valeria. Seguía cuidando a los niños. Seguía leyendo cuentos. Seguía siendo abuela. Hasta que un día ya no pudo más. Fue Mateo quien la encontró. Había ido a buscarla porque se había hecho tarde y no llegaba. Tocó la puerta. Nadie respondió. Entró y la encontró sentada en su silla, con la foto en las manos, con una sonrisa tranquila en el rostro. Se había ido en paz, como si simplemente se hubiera quedado dormida. El funeral fue pequeño. No había mucha gente. Estela nunca tuvo muchos amigos. Nunca tuvo familia de sangre que la buscara. Pero estaban Valeria, Mateo y Alba, y eso era suficiente. Mateo, ahora un joven de 15 años, leyó unas palabras frente a su tumba. Estela no fue mi abuela de sangre, pero fue mi abuela de verdad. Ella me enseñó que la familia no se hereda, se construye, se elige, se cuida. Su voz se quebró. Y aunque ya no esté aquí, siempre va a ser parte de nosotros, porque ella nos salvó, y nosotros la salvamos a ella. Alba, ahora una niña de 12 años, puso una flor sobre la tumba. Gracias, abuela, por todo. Y Valeria no pudo hablar, solo lloró. Lloró por la mujer que le devolvió la esperanza, que cuidó a sus hijos, que le enseñó que nunca es demasiado tarde para volver a confiar en alguien. Pasaron los años. Mateo se convirtió en maestro. Enseñaba a niños en una escuela humilde, y cada vez que veía a un niño asustado, solo, vulnerable, se acordaba de la noche en que tocó aquella puerta y le extendía la mano. Alba se convirtió en enfermera. Cuidaba a los enfermos, a los ancianos, a los olvidados. Y cada vez que sostenía la mano de alguien que estaba muriendo solo, se acordaba de Estela, y se quedaba a su lado hasta el final. Y Valeria envejeció rodeada de sus hijos, de sus nietos, de una familia que creció más allá de lo que nunca imaginó. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado salir adelante siendo madre soltera, abandonada, sin recursos, siempre respondía lo mismo. Porque un día, cuando más lo necesitaba, alguien abrió la puerta. Y me recordó que todavía había bondad en el mundo. En la casa de Valeria, en la sala, todavía colgaba el dibujo que Mateo había hecho de niño. La casa, las 3 figuras, y la mujer de cabello gris junto a la puerta. Y junto a él, la foto. La que Valeria le había dado a Estela. Ambas enmarcadas.
ambas cuidadas, ambas recordatorios de algo sagrado, de que las vidas se cruzan por una razón, de que los milagros no siempre vienen del cielo. A veces vienen disfrazados de un niño asustado que toca una puerta desconocida, o de una anciana solitaria que decide abrir. Y así, esta historia termina donde comenzó, con una puerta, con un llamado, con una decisión, porque al final todos somos Mateo en algún momento de nuestras vidas, buscando ayuda, necesitando que alguien nos escuche, esperando que una puerta se abra. Y todos somos Estela también, con la capacidad de cambiar una vida, de extender la mano, de decir que sí cuando sería más fácil decir que no. La pregunta no es si vas a necesitar ayuda algún día. La pregunta es, cuando alguien toque tu puerta, ¿vas a abrir? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca estás solo, que siempre hay una puerta que se puede tocar y que siempre, siempre hay alguien dispuesto a abrir. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las historias que nos recuerdan por qué vale la pena seguir creyendo en la bondad humana, porque a veces, cuando un niño pide ayuda, no solo está salvando a su madre, está despertando a alguien que llevaba años esperando volver a existir.